Gracias, Glorita, gracias. Seguimos aprendiendo. Nunca acabamos de aprender, hermanos. Uno piensa que ya aprendí todo, pero no. Dios siempre está llevándonos a más profundidades. Dios siempre está enseñándonos cosas, hermanos, para bien de nuestra vida, porque los tiempos son malos, los tiempos son los tiempos violentos que habló Jesucristo. Y necesitamos nosotros darnos cuenta de que Él te escogió para revelarte una palabra poderosa que es la esperanza para mucha gente, hermanos, si ellos lo quieren. Dice en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 11 así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él mismo, Dios mismo, Cristo mismo constituyó los ministerios con el propósito, hermanos, de edificar a la iglesia, de madurar a la iglesia. La iglesia necesita ser madurada, la iglesia necesita crecer, necesita levantarse, dice, para edificar, para prepararla, dice, para toda buena obra, para prepararla para bien. Aquí es, hermanos, donde radica mi ministerio. Yo no fui llamada a confrontar con el pecado a nadie. Yo no fui llamada a decirte lo malo que eres, ni tus fallas, a señalar tus fallas. Fui llamada a decirte que a pesar de tus debilidades, Jesucristo te ama. Que todo lo bueno que tienes es por Jesucristo, a pesar de todos tus errores, tus fallas y todo lo que sea. Que Él no vino a condenarte, sino para llevar sobre Él tu condenación. Para que nunca más vuelvas a ser condenado. Para que nunca más te sientas en desigualdad con el resto de la iglesia. Porque todos hemos sido salvos de la misma manera, por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Murió Jesús en la cruz por ti, hermano, ¿tú lo crees? Sí, ¿verdad? Derramó su sangre por tu perdón, para que tú fueras perdonado. Entonces, ¿a qué se debe que tantos creyentes sigan viviendo en la condenación después que Cristo fue castigado y molido por tus pecados, por los pecados? Él en la cruz marcó algo en el tiempo. Hay una diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Dice aquí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, donde estamos, pero en el versículo 17 dice, en el 18, dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor, que antes de llegar a Jesucristo estábamos ajenos a estos pactos, ajenos a Dios, sin saber y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cristo ya libró a todo creyente, todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, es libre del antiguo pacto de la ley, es libre. Pero muchos hermanos han decidido seguir viviendo bajo 10 mandamientos.
justificándose por sus obras. Yo quiero decirte, hermano, que jamás vas a poder vencer si estás sintiéndote condenado. Lo he dicho toda esta campaña. Qué tristeza que el creyente haya escogido el ministerio de muerte cuando Cristo vino a darnos vida. Alguien dirá: hermana, usted está hablando sacrilegios. Pues, ¿qué es eso? ¿Cómo que es ministerio de muerte 10 mandamientos? 10 mandamientos, hermanos. A veces, alguien me dijo una vez: pero ¿cómo se atreve? ¿No le da temor? Le dije: no, nunca me ha dado temor predicar lo que está escrito. Si no estuviera escrito, entonces sí, porque de dónde yo lo estoy sacando. Pero al llamar ministerio de muerte, le estoy llamando a 10 mandamientos. Alguien dirá: pero la ley es santa, la ley es de Dios. Es la moralidad de Dios, claro. Pero la ley no te da vida, te da muerte. ¿Sabes por qué? Porque no puedes cumplirla. Así de sencillo. Dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y allí estaba 10 mandamientos, todo el Antiguo Testamento. A ti y a mí nos lleva a la muerte, porque no podemos cumplirla. Dijo el Señor Jesucristo: nadie cumple la ley. Por eso Él nos encontró muertos en delitos y pecados. Y no cumplir, fallar en un solo punto. Oye bien, la ley es tan estricta, hermanos, que se tiene que cumplir toda, o no se es salvo. Es muerte. El libro de Santiago, en el capítulo 2 y versículo 10. Aquí le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Porque es demasiada iglesia que se apoya todavía en 10 mandamientos. No vas a poder con la ley. La ley es demasiado exigente. Santiago 2:10 dice así la palabra del Señor: dice que el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. La ley es así de estricta. La cumples toda y en uno que falles, ya no la hiciste. Dice: te fallas con uno solo, te hace culpable de todo. Es un pacto de muerte, porque la ley es santa, pero nosotros nacimos con el pecado. Entonces no la podemos cumplir. Si nos apoyamos en la ley, hay muerte. Dijo Cristo: ninguno cumple la ley. Él vino a cumplirla por nosotros. La ley nos dice culpable. Pero no he matado, pero has hecho otra cosa. Pero no he fornicado, pero hiciste otra cosa. Si no ofendiste en un punto, ofendiste en otro. En algo no has cumplido. Y por ese algo hay muerte, no hay vida. Porque la ley es santa y para entrar al cielo se necesita perfección. Nada haber fallado en nada, hermanos. Culpable, 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 condenado, 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 muerte, muerte, muerte. ¿Entiendes esto, hermano? Por eso tuvo que venir Jesucristo. Por eso vino por ti. Porque sabía que tú y yo no la podíamos cumplir. No podemos cumplir todo. Podemos cumplir algo, pero no todo. Pero para salvación sería todo. Entonces, y esto no fue idea mía, aquí está. Te voy a dar la escritura. No sabes cuánto predican la ley. Digo yo, ¿qué no leerán esto? Ve 2 Corintios 3:7.
Segunda de Corintios 3:7. La ley deja sin esperanza a la gente, hermanos, porque falla. Segunda de Corintios 3:7 dice así. Dios quiere, hermanos, que cambiemos nuestra mentalidad y que vayamos entrando en la verdadera gracia y tomemos y actuemos como lo que somos. Dice así en el versículo 7. Mire, vamos a leer desde el 6. El cual asimismo Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto es de vida, no es de muerte. Es de la gracia, no de la ley. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, y escucha bien, voy despacito. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál ministerio tienes tú? El del Espíritu. Yo tengo el ministerio del Espíritu, el ministerio de vida. El que en mí cree no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Estas son las buenas nuevas de salvación. En la palabra, aquí la Biblia que dice que el antiguo pacto de 10 mandamientos fueron escritos en piedra, allá en el monte Sinaí, y que este es el ministerio de muerte porque la ley no salvó a nadie, porque nadie la pudo cumplir. Fíjate que solo 10 mandamientos se escribieron en tablas de piedra. Una vez un pastor me decía, no, pero es que hermana, son esto todas las leyes, las otras leyes morales, ceremoniales, sacrificios de animales y todo. Pero todo eso se escribió en pergamino, no se escribió en piedra. Lo único que se escribió en piedra fueron 10 mandamientos. Y es el antiguo pacto. Y aquí dice que es un ministerio de muerte. Yo estaba leyendo esto, hermanos, anoche, y yo decía, con razón apedreaban a San Pablo. Con razón. Oiga, pues es que imagínense a los judíos predicarle esto cuando habían estado tanto bajo la ley. La ley era su ley, lo que los llevaba, no solamente espiritual, aún en lo natural. Entonces solo 10 mandamientos fueron en piedra y la Biblia le llama ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque no da vida. Qué peligroso es que te apoyes en tus obras, en la ley de Moisés. Lean el 3:6 un poquito arribita. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gracias Jesucristo por el nuevo pacto. Sin Jesucristo no hay gracia, ni hay justicia, ni nada. No tendrías tu justicia ni yo si no fuera así. El ministerio de muerte solo exige no matar, no fornicar, no, dice, todo lo encerró bajo pecado. Demanda perfección, pero no mueve un dedo para ayudarte. Es todo por ti. Oye, hermano, con razón San Pablo dijo que lo tenía por basura, todo lo que tenía, ¿sí? No puede hacer nada. Jesucristo murió, hermanos, para un pacto mejor. Él tenía que morir porque si no, no hubiera esperanza para ninguno. Por eso es que dice que abundó la gracia. En donde abundó el pecado, abundó la gracia. El ministerio de muerte exige perfección. El ministerio de gracia imparte justificación.
El ministerio exige perfección. El ministerio de muerte y el ministerio de gracia te hace perfecto en Cristo. Es una diferencia enorme si nosotros escudriñamos, porque dice que el pecado está ahí en la ley. Ahora, vamos a entender, hermanos, al apóstol Pablo. Le dice en 2 de Timoteo 1:12, dice a Timoteo, porque no me avergüenzo del evangelio. 2 de Timoteo 1:12. Y él en varias ocasiones dice, no me avergüenzo del evangelio, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Uno dice, no me avergüenzo. Bueno, pero ¿por qué tenía que darle vergüenza a San Pablo si estaba dando buenas noticias? ¿Por qué? Porque era rechazado este ministerio de gracia. Porque no todos creen, y no todos creyeron, y no todos creen. Y critican, y juzgan, y se critican, y nos rechazan. No nos lanzan piedras, pero con la lengua quién sabe cuántas cosas llega que nos duele. Dardos a veces. Entonces, y a veces en lo personal, y a veces por el internet, por el Face y cada cosa. Hermanos, déjame te digo, el evangelio de gracia fue rechazado desde un principio por una sola razón. Al demonio no le convenía. El demonio siempre ha querido seguir teniendo al ser humano y más a los creyentes en sus cárceles. Solamente el evangelio de gracia viene y te libera y te dice no hay problema. No hay otro para que tú te muevas a enfrentar mundo, demonio y carne. A Pablo le decían, Pablo, estás contra la ley, andan enseñando nuevas doctrinas, son herejías, no les cabía que pudiera cambiar Dios su pacto. Es que Dios nos mandó 10 mandamientos, es que Dios nos mandó 10 mandamientos. Pero Jesucristo, con Cristo hicieron lo mismo, hermano, por eso lo mataron. Y te voy a decir una cosa, yo no estoy contra la ley es santa. Es la moralidad de Dios, lo repito, pero no la puedo cumplir. Necesito un Salvador que la cumpla por mí, porque no la puedo cumplir, no soy perfecta. El Señor nos habla, hermanos, en las cartas. Yo voy mucho a las cartas, aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 18. Revisa las escrituras, ocúpate por leer tantito la Biblia para que veas todo lo que Dios dice de ti y para ti. 2 de Corintios 3:18 dice aquí, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fíjate estas palabras, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está hablando de un espejo. Así es la ley, hermanos. La ley te refleja a ti mismo. El espejo solo revela tus defectos. Si te miras en el espejo y ves algo feo, no culpas al espejo, ¿verdad? Si te ves en un espejo y ves algo feo, algo que no te gusta, no culpas al espejo, ni te enojas o golpeas el espejo. Ay, espejo feo, ¿por qué veo eso? ¿Verdad? El propósito del espejo es revelar tus defectos o tus virtudes, ¿verdad? El propósito del espejo es que te veas tal cual eres tú. Pero el espejo no puede hacer nada por ti, nomás te lo revela. Así es la ley de 10 mandamientos. No matar, no fornicar, no levantar falsos, no mentir, no. Nomás te revela. Dices, ay, caray, pues sí es cierto.
Pero no puedes enojarte con eso. Nomás te revela. Pero Dios envía algo para que te solucione. Él envió a Jesucristo y Él sí puede cambiar lo que el espejo no puede cambiar. Fíjate nada más. Qué precioso, hermanos. Por eso el pacto es diferente y tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Jesucristo sí puede cambiar. Somos transformados, dice aquí. Todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. Al hacer caso a ese espejo y vernos, solamente, Señor, pues aquí necesito el cambio. La ley solo te revela el pecado. Y no es culpa de la ley. Y no va a quitar la ley tus pecados. Sin espejo no conocieras tus defectos. Y sin ley no conocieras el pecado. Pero no quieras quitar, no sé, las manchas, las espinillas frotando el espejo. Se te va a ver más limpio y se va a reflejar más defectos. Hermano, Cristo ya te limpió. No necesitas limpiarte tú. Cristo ya te limpió. Él es el que borró todo lo malo, perdonando todas tus iniquidades, el que perdona tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice, ¿verdad? Entonces, tú no podías, pero Cristo sí pudo. Esta es la diferencia entre la ley y la gracia, hermanos. Y tantas veces que el enemigo viene a condenar. ¿Qué tiene que condenarte el enemigo? Nada. ¿Por qué? Porque tú vives bajo la gracia. Y Dios sabe que ni tú, ni yo, ni nadie podemos ser perfectos. Así nacimos, con el virus del pecado dentro de este cuerpo. Así nacimos. Y al que no se le desarrolla una cosa, se le desarrolla otra. Pero esto que tenemos que darnos cuenta es que el mal no está en lo que traemos dentro, sino en no aceptar que se nos limpie. En no aceptar que el Espíritu de Dios venga a hacer la obra. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque al ser hacedor, tú estás diciendo, creo. Isaías 53 inicia diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tanta gente no ha creído. No creo porque fulano, no creo porque sutano, no creo porque nunca esto. Y no creen. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio está ya hecho. Buenas nuevas de salvación. Pero si creemos, vamos a ser hacedores. Si no somos hacedores, tampoco estamos creyendo. ¿Por qué? Porque no hay creer sin actuar. Santiago 1:23. Vaya al libro de Santiago. Otra vez vamos para allá. Santiago 1:23. Y aquí vamos a ver. Se me reburuja, a ver. Santiago 1:23 está diciendo, nos habla otra vez, es que dobló las hojas y aquí está. Dice así, del 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, de ahí viene otra vez, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
este será bienaventurado, dice, en lo que hace. ¿Quién? El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Él nos trajo con su muerte la vida. Él cumplió, hermanos. Él entró en ese ministerio de muerte. ¿Y sabes qué? Él sí la cumplió. Y decía la ley que el que la cumpla toda recibe la vida y toda la bendición. Cristo entró y cumplió ese ministerio de muerte y recibió la vida, pero no la gozó. Esa vida no la dio a ti y a mí. Tú tienes la vida abundante. Yo tengo la vida abundante, hermano. Con su muerte Él tomó como si no hubiera cumplido nada. Él se hizo el pecado con nuestros. Haga de cuenta que dijo, Cristo no cumplió. Quien está lleno se hizo el pecado para quitarnos nuestros pecados. Este mensaje, hermanos, se da a conocer por medio de ti y de mí. Por eso yo no quiero revolver la ley, ni revolver juicio, ni revolver nada. ¿Por qué? Porque mi ministerio es preparar una iglesia que entienda estas cosas y que las predique y que las viva para que pueda salir de los hoyos a donde ha caído y luego que sale le pueda decir a otro, mira, se sale así. En Efesios 3:10, vaya al libro de Efesios, hay muchas escrituras, hermanos, que mucha gente ni las conoce y ni las toca tampoco. Hay cantidad de predicadores que no tocan estas escrituras. Se va a los evangelios y se va al antiguo pacto, donde Jesucristo está solamente anunciando la salvación. Pero yo quiero decirte, la gracia, la salvación es solamente el principio en donde tú entraste a esa gracia, pero falta muchísimo todavía por aprender. En Efesios 3:10 dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 9, donde está diciendo que se le reveló el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio trae riquezas, Cristo nos dejó riquezas. Dice en el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La dispensación es el término hasta donde llega el nuevo pacto. El nuevo pacto va a llegar hasta que Cristo viene. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría, más escucha esto, de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. No te desanimes, que no te desanimen, vean lo que vean conmigo. Pablo fue apresado, fue apedreado por predicar este evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque él se paraba enfrente de quien fuera a decir cómo estaban las cosas, cómo era el nuevo pacto. A él se le reveló el nuevo pacto. Y dice que por medio de la iglesia, por medio de ti y de mí, se está dando a conocer a los principados, aún los demonios, porque ellos no tienen la revelación. Yo digo que ni la entienden, pero está dado, hermano, está dada a ti y a mí la revelación para poder ponerla por obra. ¿Cómo vamos a tener nosotros en vano el sacrificio de Cristo? Hermano, yo veo todo lo del sacrificio de Cristo, hablan de los golpes, pero no hablan de los beneficios de su muerte.
La gente está con una venda puesta sobre ¿para qué murió Jesús? Nada más sí sabe que murió Jesús, que lo golpearon mucho, que fue que llevó la cruz, todo lo que pasó en la cruz, que estaba ahí parado pero ¿para qué fue todo esto, hermanos? Fue para algo bueno para el ser humano. Fue tan grande, es tan grande este misterio, hermanos, de Cristo en la cruz. Fue para quitar el ministerio de muerte y no hubiera más muerte, sino que todo el mundo reciba vida. Porque Dios ama al mundo y quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de esta verdad. Cristo murió para que tú jamás vieras muerte, para que tú jamás vieras fracaso y poner en acción, hermanos, este ministerio de vida, porque el ministerio de muerte ya pasó. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Está en Cristo, es nueva criatura. Ahora empieza a vivir. Hermano, yo tengo el ministerio de vida. ¿Tú tienes el ministerio de vida? No tenemos más ministerio de muerte, pero es triste que todavía tanta gente viva bajo ese ministerio de muerte, que no tiene salvación. Este ministerio costó la sangre de Jesucristo. Él murió para vernos diferentes al mundo. La sangre en el terreno espiritual, vale la pena mencionar esto, hermanos. La sangre en el terreno espiritual es de gran valor. Con su sangre, Él pagó el precio del pecado. Derramó hasta la última gota de su sangre. Cuando le clavaron a Jesucristo en el costado la lanza, dice que salió sangre y agua. Ya no había más sangre. Toda salió para pagar el precio del pecado de todos nosotros, del mundo entero. Quedó la deuda pagada, hermanos. ¿Cuál deuda? La que contrajo Adán y Eva. Por eso nos vendió al pecado con su desobediencia. Entonces, nuestros corazones tienen que saber y nuestras mentes, hermanos, tienen que conocer la legalidad de la sangre de Jesucristo, la legalidad de nuestra redención. No más castigo. Dios no te va a castigar, cristiano, porque te redimió, que quiere decir te libró del castigo por pecar. Te perdonó, te libró del castigo y te dio el regalo de la gracia y el don de la justicia, hermano. Nuestra redención, nuestra libertad, nuestra herencia, todo eso entró en la gracia. Por eso, hermano, tú debes de extender la mano de la fe para tomar tuyo lo que es tuyo, con la seguridad que realmente tienes todo el derecho de hacerlo. Fíjate bien lo que te digo, tienes todo el derecho de hacerlo. Tienes todo el derecho, hermano, de pararte y solicitar del cielo lo que tú estás necesitando. Casi no lo hacemos, hermanos. Es triste, pero casi no lo hacemos. Es más fácil quejarnos igual que al resto del mundo. Es más fácil llorar o decir, pues ¿qué hago? Ya no, hasta aquí llegué. Pero hermano, las barreras se vencen con las armas que son poderosas para la destrucción de ellas. Dios no creó al hombre para que sufriera, lo creó para gobernar. Y Jesucristo vino y puso en acción este propósito de Dios desde aquí en esta tierra. Lo puso para gobernar. Dice en el Salmo 8:5, lo coronaste de gloria. ¿Quién es el hombre para que tengas, dice el salmista, memoria de él? Lo coronaste de honra y gloria. Una corona representa autoridad y señorío, pero todo eso se perdió cuando Adán pecó. El padre se ha de haber quedado triste. ¿Por qué? Porque lo amaba, lo sustentaba, lo congojaba, lo acompañaba, pero falló y el hombre contrajo una deuda de pecado
que nadie pudo pagar, porque todos nacimos con este mismo virus dentro de esta carne. ¿Quién iba? Se necesitaba una carne perfecta, una mano perfecta. ¿Quién era esa perfección? No lo había, lo tuvo que mandar del cielo Dios. Y mandó a su Hijo para que se pagara esa deuda de pecado. Y Él no falló, pero murió para pagar la deuda, hermanos. Él pudo pagar la deuda. Es el único que pudo. Por eso allá en el Apocalipsis dice que cuando todos estemos allá, ahí estaba el libro de la vida. Y decía, el libro de la vida, aquí están todos los inscritos. A ver, todos los que creyeron, todos los salvos. Pero dice que nadie podía abrir aquel libro, porque se necesitaba una mano santa, que no hubiera pecado, y que no había ni uno. Y de pronto apareció alguien que dijo, yo voy a abrir ese libro, a leer esos nombres. ¿Y quién se apareció? Alguien que nunca pecó. Jesucristo fue el que abrió ese libro, hermano, para poder leer tu nombre y el mío. Eso será adelante. La sangre de Cristo, hermanos, la sangre de Cristo vino para pagar. Romanos 6:23 dice, la paga, esto es ley en Romanos, la paga del pecado es muerte. Satanás quedó con derecho para hacer sufrir al hombre. Lo encarceló y dice el profeta Isaías que nunca abrió sus cárceles a nadie. Pero Cristo vino, hermano, a abrirlas. Vino a traer la libertad porque vino a pagar el precio, a rescatar lo que se había perdido. Es grande lo que Jesucristo vino a hacer, pero hermanos, a veces se conoce toda la historia, yo veo las películas y cuánto, pero de los beneficios de su muerte no hay nada. Cristo dijo, consumado es, Juan 19:30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Él sabía qué significaba esto. Significaba que el plan del principio de que el hombre señoreara, que el hombre gobernara, que el hombre fuera rey y sacerdote, amigo de Dios, ya se había cumplido. Consumado es, ya está pagado. Ya podrá ser todo como al principio. Ya el hombre puede poner en su lugar al demonio. Ya el hombre puede gobernar, y el hombre puede tener autoridad. ¿Por qué? Porque yo pagué. Jesucristo, esto es lo que nos dicen las cartas, hermanos. Porque el hombre estaba endeudado. Y ¿sabe qué? Que a veces actuamos como si todavía la deuda está aquí. No, pues he pecado. Es una deuda. ¿Sabes que el pecado es infracción de la ley? Pues debo, hice. Nunca te bases en eso. Básate en que Jesucristo pagó por ti todo. Que el plan de rescate fue este. Hebreos 9:22 dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que morir Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre tiene en el terreno espiritual un valor tremendo. En el tiempo de la ley, hermanos, del Antiguo Testamento, cuando no había de redención ni pago, allá en Levítico 4, Dios, Levítico es el de allá del primero, segundo libro después de Éxodo, perdón, de Génesis, Levítico 4, Dios les habló y les dijo así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre estas cosas, es sobre la ley, que no se han de hacer e hiciera alguna cosa de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro.
sin defecto para expiación. O sea, ofrecerá la sangre de ese becerro. Traerá el becerro, que sea un becerro sin defecto, Y dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, que corriera la sangre de aquel animal. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo con la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Mire, rociaba la sangre de los animales y le ofrecían a Dios aquello. ¿Y sabe qué? Esa sangre significaba algo en el terreno espiritual que Dios le perdonaba en aquel tiempo, pero era nada más cada año, por un año nada más. Cada año tenía que haber derramamiento de sangre de animales machos sin defecto, y esa sangre cubría el pecado por un año. Cubría, no lo quitaba, lo cubría nomás. Hace mucho que lo vi yo como tienes una deuda, pero paga nada más los réditos, pero sigue la deuda. Pagaba otra vez, muy bien, pagas los réditos, pues tú sabes, bueno, no te hace nada porque estás pagando réditos, pero sigue la deuda. Tienes que pagar la deuda y a veces hasta se hace más grande, no sé. Dice, apartaos del medio de esta congregación y los consumiré aún un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Ve y sacrifica pronto los animales porque ya se empezaron a morir la gente. Entonces tomó Aarón, miren hermanos, ¿usted cree que va a estar bien este ministerio de muerte? Habría tremendo la ley. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Nomás hizo expiación, corrió la sangre del animal, dice, y separó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la revelación de Coré. Fíjese nomás. 14,700 murieron. Dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. La sangre de aquel animal paró la muerte. Fíjese, paró la maldición, paró. Por eso te digo, por eso estoy predicando ministerio de muerte, que sepas cuál fue. Porque a veces les preguntan y no entienden por qué yo estoy predicando que no hay condenación. Y luego dice que porque le doy permiso para ir a pecar, como si fueran tan buenos para venir a pedir permiso. ¿Y quién soy yo para darles el permiso también? Cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Esta, hermanos, la sangre de los animales paró la mortandad, Es que hazte de cuenta que vinieron, vámonos a la cárcel porque no pagaron los impuestos, pero hey, aquí están. Y ya, bueno, párale pues. Cesó la mortandad. En la revelación de Coré también pasó lo mismo, hermano. Aarón corrió por en medio de la congregación porque habían empezado también a morir. Entonces, tomar este incensario y hacer expiación era paz. Que
se paraba el ministerio de muerte. Ahora yo quiero que tú te imagines, porque Jesucristo no vino a pagar intereses. Jesucristo, cuando se presentó, la sangre de animales cubría el pecado. Cuando Jesucristo vino, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no vino a pagar intereses con sangre de animalitos. Él vino a dar Él su sangre por el pecado que cometió Adán y Eva, y tú y yo y todos nosotros. Y pagó la deuda completa. Ya no hay más sacrificios por los pecados, ni hay más sacrificios de animales, porque la sangre de Cristo pagó toda la deuda, hermanos. ¿Qué tiene que cobrar el enemigo? Dime. El libro de Hebreos 10. No hay ya más muerte. El ministerio que está ahora es el ministerio de vida. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo, y para que la tengan en abundancia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 10:1, dice, mira, voy a leerla. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios de animales, que se ofrecen continuamente, cada uno hacer perfectos a los que se aman. No los hacía perfectos la sangre de los animales, pero la sangre de Cristo sí te hizo perfecto, hermano. El ministerio de muerte no hacía perfecto a nadie, pero el ministerio de vida de Jesucristo sí te hace perfecto, hermano. Aquí está, dice en el versículo 12. Estoy leyendo Hebreos 9:12, un tantito atrás. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención, eterno, libre del castigo. ¿Sabe qué tienes tú, cristiano? Estás libre de castigo eternamente. Esto es lo que dice aquí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas para los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Que no tengas más memoria de lo que has hecho, que no tengas más memoria de tu pasado. Esto es lo que está diciendo aquí, hermanos. Y en el versículo 4 dice, 10:4, porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. Aquí están, hermanos, y estaban haciendo estos sacrificios año con año en memoria de los pecados, dice en el 3. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando Cristo vino a quitar todo esto. Vino a dejarnos una conciencia limpia de pecado, una conciencia que nos formó la ley, una conciencia que ya no debe existir en ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú has creído en Jesucristo. Tú tienes situaciones. Háblale a las barreras que se ha levantado el demonio en tu vida. Háblale a tu carne. Háblale al mismo demonio. Háblale. Usa la autoridad. Pero si viene esa vocecita a condenarte, bótala, porque no tiene derecho de condenarte, porque Cristo te limpió y te redimió, hermano.
Imagínate una deuda que seguía y seguía, está claro, cada año. Pero llegó el día, el glorioso día. Dios envió a Jesucristo a pagar la deuda. Entonces, esa sangre es poderosa en ti, hermano. ¿Se acuerdan cuando pasó el ángel de la muerte también? ¿El ángel de la muerte? Dicen, ¿por qué era ángel de la muerte si era un ángel? Porque venía para matar a todos los primogénitos cuando el pueblo de Israel estaba allá en Egipto. Y Dios les dijo, maten y la sangre pónganla en las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, va a respetar sus casas. Éxodo 12:13. Y veré la sangre. ¿Qué iba a suceder al verla Dios? Pasaré de vosotros y no habrá muerte, dijo. Vea cómo la sangre les cubrió. Hermano, tú fuiste lavado con la sangre de Cristo. Esa sangre está en ti aunque tú no la veas. Esa sangre te ha limpiado y el demonio la ve. Tú tienes que serte consciente de estas cosas porque son la realidad de lo que te va a llevar a la victoria. Tienes todo de parte de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo están dentro de ti si tú lo has creído. Y sus santos ángeles están dispuestos para ayudarte. La muerte venía, pero no vino con la gente creyente, la gente de Dios. El pueblo de Dios estaba libre de todo esto. Cuando ellos comenzaron a oír el llanto de todo Egipto, porque el hijo mayor había muerto, el primogénito, hermanos, ellos vieron que sus hijos estaban vivos. Imagínate, escucha lo que te estoy diciendo. Cuando ellos vieron el dolor y el clamor de otros padres que lloraban porque sus hijos se les murió, porque pasó el ángel de la muerte, ellos vieron que sus hijos no los había tocado, estaban vivos, porque habían puesto la sangre de animales. Tú y yo no tenemos sangre de animales, tenemos la sangre de Cristo, para que sea suficiente, hermanos. Está rociada, la sangre de Cristo fue rociada, hermanos. Déjame, te doy la escritura porque ya no la alcanzo a dar todo, ya mañana le seguiré. Mire, en Hebreos 9:20, aquí en Hebreos, aquí mismo donde estamos. Dice así, diciendo, está hablando del que el testamento, de Jesucristo está vigente, y dice, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Rociaban la sangre de animales. Ahora vea Hebreos 12, más adelantito, 12:22. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 12:22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios te has acercado, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Miren nomás, hermano, cómo nos marca y nos marca que somos perfectos en Cristo. A la congregación de los santos hechos perfectos. A Jesús, te has acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire, la sangre habla. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Ahí está en el mismo cielo, fue rociada la sangre de Cristo en el propiciatorio como una evidencia de que Jesucristo murió, que no quedó. Sacan un montón de cosas, pero la Biblia dice, hermanos, que esa sangre fue rociada. ¿Para qué? Para ti y para mí, para que se cumpliera. Cristo murió, el testamento, la herencia es tuya. Hermanos, si Dios hizo todo esto, ahora quiero cerrar con esto. Si Dios hizo todo esto, hermanos, Satanás no supo nada de este plan. Nada, hermanos. Yo creo que ni lo entendió siquiera. Nosotros por el Espíritu de Dios lo empezamos a comprender, pero hace falta que lo vivamos. Porque hay mucha necesidad, porque hay mucho dolor, porque el enemigo está hurtando, matando y destruyendo en las vidas y a veces en la vida de los creyentes, y él sabe que no tiene derecho porque el creyente ha sido redimido. El creyente, dice el Señor, que al que cree todo le es posible. Que el creyente tiene que usar la armadura de Dios, todo lo que Dios le dio, para poder salir de esas cárceles, porque el enemigo nunca abrió las cárceles, pero Cristo sí las abrió. Las barreras pueden ser derribadas, las cárceles tú puedes salir de ellas, hermano. Tú puedes. Tienes toda la ayuda del cielo. Eres un embajador. Jesucristo murió para que tú fueses un embajador, para que tú fueses un gobernante. Jesucristo murió para que tú fueses, hermanos, un hombre, una mujer, un rey, para que pudieras hablar y enfrentarte a cualquier situación de este mundo y salieras adelante. ¿Tú crees que Jesucristo iba a morir para nada? No, hermano. Aquí está en la Biblia, yo te he mostrado cada una de estas escrituras. La sangre tuvo un significado: salvación, libertad. No temas hablar lo que Dios ha hablado. No temas. Por eso San Pablo decía, y no me avergüenzo. A veces predicar este evangelio produce vergüenza, como a Pablo, pero a veces produce temor. ¿Por qué? Porque va a venir la crítica, porque no toda la gente acepta, aunque está escrito, no lo creen. Escrito está, y lo dijo el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos creen esto? Mire cuántos hemos creído. Yo quiero decirte una cosa: con 12 que creyeron cuando Jesucristo estuvo aquí, voltearon al mundo al revés porque actuaron. Nosotros no somos 12, somos muchos en casa de oración. ¿Y sabes qué, hermano? Tenemos que actuar. Tenemos que demostrar, hermano, que la palabra no vuelve vacía, que la palabra es efectiva para cualquier cosa. Pero tenemos que tener una firme convicción de esto, hermanos. Yo he entendido la gracia y la justicia y no puedo predicar otra cosa. No puedo ir al ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque el mundo está muerto en delitos y pecados, pero tú y yo ya no lo estamos. Entramos en el ministerio de vida. Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De qué manera? Aquí está, hermano, con su ley, no más, con su ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dijo Pablo: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y mire que él primero decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Allá en Romanos dice, déjeme le doy la cita para que lo chequee en su casa. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
La ley del Espíritu de vida, Romanos 8:2. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ya. Tú dices, no, todavía estoy preso, porque sigues ahí porque tú quieres, pero Cristo ya te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, es tan grande lo que tú y yo somos por haber creído, que nos quedamos muy cortos, como el resto de la gente piensa, así pensamos. Tenemos que entrar más allá. Mira, si yo me quedo sin estar, como les predicaba ayer, si yo me quedo nada más resignado a lo que me está diciendo el médico, a lo mejor ya estuviera sentada porque mis riñones, o con los gritos de los dolores de los riñones, Pero ¿sabes qué, hermano? Y el Espíritu me dijo, yo dije, mis riñones son sanos. Y dijo el Señor, el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué tienes que pedir sanidad por tus riñones cuando está lleno el cielo de riñones nuevos? Yo solicito unos riñones nuevos, Señor. Yo los solicito, los riñones nuevos en el arsenal del cielo. Tú tienes unos nuevos para mí. Una vez me diste un corazón nuevo, ahora necesito unos riñones nuevos. Con convicción, hermano. Y ¿sabes qué? Yo dije, no. Y el demonio me ponía, no, los quiero nuevos. ¿Sí? Y cuando me hacen el ultrasonido, dice el médico, usted tiene unos riñones perfectos, señor, no tiene nada. ¿Cómo nos quedamos cortos, hermanos? ¿Cómo nos quedamos cortos? Se quedó uno sufriendo, hermano, porque no le cree al Señor. Él está dispuesto para darte. ¿Qué es lo que estás necesitando? Si tú has venido enfermo, ¿qué es lo que estás necesitando? El cielo está lleno de cosas nuevas. Dijo el Señor, todo es hecho nuevo. ¿Qué estás necesitando que Dios no pueda suplirte? Es más, ya te suplió, ahí está, en el banco del cielo. Solamente para que hagas el cheque, lo solicites, lo firmes. ¿Cómo hago el cheque? Hablando la palabra. Háblala. Yo creo, Señor, que eres poderoso. Yo creo que el cielo tiene ahí toda mi herencia y yo solicito en mi herencia esto. Solicítalo. No lo dudes, va a venir a tu mente muchas cosas, hermano, para frenarte, para mantenerte atado, para mantenerte en cárcel, para mantenerte sufriendo, para que no sirvas al Señor. Pero ¿sabes qué? Tú decides, ¿le crees a tu mente o le crees a Dios? Aquí está escrito. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Vamos a dejar aquí, hermanos, pónganse de pie. Mañana continuamos 7:30. Tráigase un invitado. Estamos dando buenas nuevas de salvación. Padre.